Bueno, pues hoy el invitado de Onda Guanche en la entrevista de la semana es el poeta teldense Juan Miguel Sánchez, que es un personaje muy conocido en la sociedad de Telde, histórico, ha escrito diversas publicaciones, poesía principalmente, pero también otras obras literarias de las que nos va a hablar en esta entrevista, en la que está acompañada por Emilia Guedes, que está siendo, bueno, pues la encargada de escribir el último trabajo en el que está inmerso Juan Miguel Sánchez. Muy buenos días, Juan Miguel. Buenos días. Buenos días, Emilia. Buenos días. Un placer estar con ustedes compartiendo esta entrevista en un lugar simbólico, sin duda, para la ciudad, como es el Parque Urbano de San Juan, en Telde. Vamos a empezar, Juan Miguel, si te parece, pues por hablar un poco de tu trayectoria literaria, las publicaciones que has realizado hasta la fecha. ¿Qué nos puedes decir? Es curioso, pero para mí yo siempre he tenido la poesía dentro de mí. Es como la poesía la tengo como algo natural en mí, intrínsecamente, ¿sabes? Y es muy importante saber que yo cuando escribo no pienso en nada, pero me afluyen los recuerdos, y parto siempre de cuando escribo desde una nada envolvente, que poco a poco va uno expresando cosas y tal, igual, con un bagaje en el que el intelecto triunfa sobre la realidad a veces, y el contexto de la creación escrita y llevada a mano o a pulso, lo que sea, en forma de libro, con el deseo ferviente de que los demás lo lean y se sientan satisfechos con las obras que yo pueda sacar de mi intelecto y de mi pluma. Bueno, yo en mis manos tengo Cuaderno al Viento, que es la primera publicación, según me comentabas antes, que tú editas. ¿Cuántas publicaciones tienes en el mercado? ¿Has editado? ¿Y qué nos puedes decir de esta primera, que me imagino que sería muy importante? Tengo dos ediciones, que yo el primer libro, el primero libro editado lo titulé Cuaderno al Viento, y después tengo un segundo libro que es Preámbulo y Poemario. Y en estos libros cabe la coincidencia de que el tema cuaderno lo saqué, lo extraí un poco de Cuaderno San Martín de Borges, pero no es la influencia tal, ¿entiendes? Ese libro es totalmente original, mío, el Cuaderno al Viento. Lo único que le puse cuaderno a recuerdo de Cuaderno San Martín, que era de Jorge Luis Borges, una obra de Jorge Luis Borges, las primerizas de él, que fueron tres. Para mí no ha habido escritor más grande del mundo que Cervantes, aparte de Cervantes, que era magnífico. También fue muy bueno Jorge Luis Borges. Hay que tener en cuenta que era una persona, coño, con una intelectualidad y una forma de crear las obras, ¿sabes? De una forma con mucho intelecto y mucha preparación, ¿sabes? Aparte de eso me encanta Pablo Neruda también, me gusta también Rafael Alberti, me encanta como poeta. También me gusta mucho Miguel Hernández, me gusta mucho, por ejemplo, los Paneros, Leopoldo Panero, todos los escritores y todos sus hermanos, toda la familia de los Paneros. No creo que fueran fascistas, ni mucho menos, porque se tuvieron que adaptar a un sistema difícil y sufrieron también los suyos, los pobres. Juan Miguel, ¿tu amor por la poesía es desde la cuna, desde que naces? Sí, eso me viene a mí como desde que, ¿sabes? Como desde que vine al mundo. Y la musiquilla de los mimos y las cosas de mi madre, ¿entiendes? También influyeron mucho en la musicalidad, sobre todo de los versos y tal, ¿no? Pero yo también escribo verso libre, algunas estrofas más o menos consabidas, estrofas poéticas, por ejemplo, de un soneto, un terceto, un cuarteto, una elegía, lo que sea. Puedo hacer todo tipo de esas, pero también hago el verso libre también, ¿no? Bueno, es muy importante perdone que le interrumpa, es muy importante saber que el verso libre es como la prosa, pero se desvincula de la prosa porque por la forma por la forma de grafía, por lo gráfico más bien. Porque una obra en prosa se puede empezar escribiendo un verso y a continuación tal, se continúa. Por ejemplo, hace uno una frase concreta, bien preparada y tal, y a partir de eso ya con una argumentación empieza a escribir y va, ¿sabes?, soltándose un poco en esto de la escritura y tal.
¿Y cómo ves la poesía hoy, La pleno poesía- siglo XXI? La poesía actual es muy buena. Hay un grupo que se llama Los Novísimos, ¿no? Que son de un movimiento literario actual, más joven y tal. Y son muy buenos los escritores. Hay escritores catalanes que, por ejemplo, también escriben en español, en castellano. Después hay un montón de gente dedicada a la poesía que le llaman una corriente nueva de generacional, Ujú. que es los novísimos. Los novísimos. ¿Y en tu ciudad natal, en Telde, la poesía? En Telde, para mí, el mejor poeta que hubo fue Fernando González, que para mí fue el Antonio Machado de aquí de Telde. También no le quito descrédito a los demás que son muy buenos también. Pero quiero decir la verdad que el talante y la figura de Fernando González acrecienta todo como si fuera un padre de la generación de Telde, de la generación lírica tendense. ¿Y crees Saulo que Torón, sí, magnífico, Montiano Praceres, todos son muy buenos escritores. Ahora, pero hasta el punto de llegar a lo que llegó ese hombre, ese señor que fue profesor en Valencia, estuvo desterrado aquí en Canarias, porque en Canarias no había nadie que te diera un duro, ni te diera un bocadillo, ni nada. No es como hoy en día, ¿sabes? Que gracias a Dios la gente se ayuda mutuamente. En aquel tiempo la gente era más aferrada y eran más egoístas y tal, ¿sabes? Para tú ganarte la vida tenías que estar como un negro partiendo tierra y el coño para darte después una porquería fin de semana. Y toda la vida trabajando como negros ahí, para unas cosas que no te daban ni fruta para alimentarte. Y entonces fue un periodo candente. Cuando terminó la guerra civil española, la guerra continuó porque los odios eran los mismos. Lo que pasa es que los que llegaron de la guerra se comportaron bien, ¿sabes? Hicieron un montón de cosas, de bondades y tal, que ellos los pobres fueron obligados, ¿no? Y entonces me parece que lo más bonito que me ha sucedido a mí, perdona que te lo diga, yo no es que sea militarista ni nada, ¿no? Pero el día que más feliz me vi yo fue el día que juré bandera yo en Gando, ¿no? Me sentí pletórico y feliz, tan contento con los muchachos, con todos los compañeros además. Me sentí muy bien, ¿sí? Bueno, pues si te parece, Juan Sánchez, vamos a hablar del trabajo en el que estás inmerso y para eso Sí. es muy importante también la participación de Emilia Guedes. Emilia, Ahora Ahora estamos inmersos en un libro que se va a llamar Prosa Lingüística. Entonces tiene un poco de prosa y un poco de verso libre, como es típico en Juan Miguel. Entonces habla un poco sobre la vida interior de Juan Miguel, sobre su trayectoria, tanto de su enfermedad como de su estancia en el hospital. Y está bastante bien, yo espero que le guste a la gente. yo lo he pensado, lo he hecho como si fuera una crónica, pero más bien un compendio, ¿no? De los sentires que tiene una persona cuando tiene una depresión, por ejemplo. porque en ese ¿Cómo- libro cómo habla de ese se- proceso, ¿no? Sí, sí, sí. En el libro se habla del proceso. Sí, 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 sí. Muy Y bien. también de un poco de mi niñez, un poco también. Y Emilia la encargada de redactar. Sí, ella es mi secretaria. Yo soy la secretaria, estoy encargada de redactarlo, de pasarlo al ordenador para después llevarlo a la imprenta y por fin, si Dios quiere, en septiembre ya lo publicamos. ¿Y cómo se conocieron Emilia Nos conocimos y Juan Miguel? precisamente en la iglesia de San Francisco En de la las iglesia de San Palmas. Francisco, sí. En la iglesia de San Que fui Francisco. a misa una vez y la vi a Lo ella. mismo Y ya quedamos para trabajar juntos. Y toda la comparten vida. la afición literaria, Sí, sí, sí. la poesía. La Sí, poesía, sí. la- A ella también le a encanta, mí me ¿sí? encanta toda la poesía. Todo porque lo que sea. Cuando yo estaba en el instituto, la nota que más alto sacaba era la de literatura, porque me encantaba tanto la literatura que me encantaba. Y todavía me acuerdo cuando hice un trabajo de la Casa Bernarda Alba, que saqué un 9 y que decía, no tenía sed de agua, sino sed de amor. Entonces iba sacándole a las palabras del autor lo que quería decir. Muy bonito, sin duda alguna. Yo perdone que interrumpa, caballero. Juan Miguel, sí.
estoy muy contento porque ella es una maravilla, tiene una sensibilidad exquisita, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y una persona a flor de piel, una maravillosa persona que se merece todo lo mejor del mundo, ¿eh? Con un papel importantísimo en este nuevo libro en el que se está trabajando, Sí, señor. Juan Miguel Sánchez, y es importante porque habla de ese proceso en el que Sí, tú estabas con una sí, depresión, ¿verdad? Yo fui desde pequeño, ¿entiendes? Porque yo mi primer poema lo escribí con 11 años, tenía yo Con 11 años tan 11 solo. años. Sí. Sin embargo, anteriormente, el día de mi primera comunión, que fue que yo tenía 5 años, cuando hice la primera comunión me sabía todo el catecismo y tal, ¿sabes? Entonces, en aquel tiempo, yo me, yo me leí, ¿sabes? Me leí los versos del Capitán, de Pablo Neruda, un montón de obras. Pero a Borges, por ejemplo, no le dieron el Nobel porque se lo dieron a Pablo Neruda aquel año. Pero yo te estaba hablando de otra cosa y se me fue la onda y no sé si tú te acuerdas. Hombre, hablábamos del proceso, ¿no? En el que habías estado inmerso, la Exactamente. hospitalización. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has vivido todo ese proceso hasta el día de hoy? Desde muy pequeño yo estoy con los escritos. Que el día de mi primera comunión me hicieron hacer una redacción sobre el mejor día de mi vida Sobre el mejor. y saqué un sobresaliente. ¿Cuál era ese Por día? eso don Santiago Valido me quería a mí mucho, que era un hombre que castigaba mucho a los muchachos. Y a mí nunca me tocó ese hombre. ¿Le gustaba cómo escribías? Sí, pero porque se dio cuenta de que tenía airillo de poeta. Una forma especial de ver las cosas. ¿Ya? Bueno, Juan Miguel, ¿y cómo es el proceso del que hablas en el Bueno, libro? pues intentaremos ir intentaremos ir a la herradura, a una imprenta que hay arriba, en la herradura, y llevarle los textos, mecanografiados y tal, y pasados al pendrive, para que si ellos pueden sacar un número determinado de libro, con ese número se vende ese número y después con lo que se saque de ese libro se paga la impresión completa y después los libros que sobran los vendemos nosotros mismos por ahí y nos ganamos un dinerito para nosotros también. Porque ¿con qué ayudas cuentan ahora mismo para el libro? ¿Están ustedes dos solos o están No, con la nosotros ayuda? estamos solos. Nosotros estamos solos. Contamos con lo que tenemos. Contamos con lo que tenemos. No hay ayuda municipal, hay No, ayuntamiento, no. cabildo. Desgraciadamente no, porque, Desgraciadamente no. pero es muy importante saber una cosa. Por una persona, por ejemplo, escribe y a veces cuando no está escribiendo más todavía que cuando escribe, ¿sabes? Porque ve las cosas y se da cuenta uno de ciertas cosas que después puede uno anotar tranquilamente en una novela, en un cuento, en algún relato, lo que sea. Y a veces porque yo lo que valoro más en un escritor es la sinceridad. La Ahora, sinceridad. un hombre que se ponga a hacer cosas así por tal o por tal, no aduce, El escrito, ¿no? El libro. no aduce, coño, a ver, El texto, tal vez, de lo que está la reflejando. sinceridad. La sinceridad. Estoy hablando de la sinceridad. Sí, pero que no saca a relucir lo que está diciendo, ¿de qué te refieres? Que lo importante de un escritor es su sinceridad, Sí, porque sí, si sí, escribe su sinceridad. bobería y tal, puede ser realista, puede ser de todo tipo de etapas o de movimientos literarios, pero la sinceridad es lo ideal. Sí, sí. Decía Fernando Pessoa que el poeta es un fingidor y eso es mentira. No, eso es Eso mentira. eso no es Siempre verdad. El hablamos poeta de es la una verdad. persona igual que otra. El poeta es una persona que tiene la sensibilidad de escribir. Y lo mío no es la poesía solamente, también escribo en prosa, también elaboro poemas, por ejemplo, de verso libre, prosa poética. Antes hacía más sonetos que ahora, cuando era más joven hacía más sonetos que ahora. Los sonetos que son 2 cuartetos y 2 tercetos. Y después un montón de cosas muy importantes porque es verdad que lo que necesita un escritor es un bagaje cultural, porque todo el mundo tampoco lleva ese ángel o ese duende que se necesita para escribir. Claro. Tener preparación también, claro. Es una preparación y hay que currárselo mucho, porque no te creas que cualquier persona puede escribir así, con facilidad y tal. ¿Y la juventud de hoy la ves preocupada por la literatura, por la poesía en general? Yo veo que hay como menos? un traspase.
hay varios tipos de juventud. Hay unas generaciones que son más buenas que las otras. Hay un tipo de generación muy altiva, muy presuntuosa y tal. Y sin embargo, hay una sociedad de muchachos que son nobles, que te hablan correctamente, son gente educada. Cuando se pierde la educación y el afán de aprender, es cuando a mí me da hasta sentimientos, ¿no? Lo importante de esta vida es que no se pierda nunca el afán de aprender. Y cada día más y más se sabe, más se sabe. Porque lo que se sabe de este mundo es lo único que se saca de aquí, de este mundo, lo que uno sabe. Lo que uno se come bien comido de vez en cuando, cualquier tontería de esta, porque desgraciadamente somos animales racionales y tenemos que comer. Claro. Y claro, y un montón de cosas que... Gracias. Lo malo no es eso, sino, ni el vicio es malo, tampoco. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que se toma uno de bebida, o de haji o de lo que sea, que yo no la tomo, pero no es lo mismo que la tome, porque no se trata de lo que se toma, se trata de lo que se dice. Claro. El pecado, por decirlo así, el pecado no es en lo que se toma, sino en lo que se dice. Lo que se dice. Emil. Y gracias a Dios, por desgracia, estamos inmersos en una sociedad que está invadida por las nuevas tecnologías. Entonces, claro, hay un grupo de niños que se dedican más a las nuevas tecnologías que a la lectura en sí. Pero bueno, yo estoy intentando con mis hijos, por ejemplo, que vayan metiendo poco a poquito en la lectura, ¿no? Aunque sin dejar al lado las tecnologías, ¿no? Porque Que no se olvide la lectura, en la cultura general. Un librillo en la biblioteca para que lean y eso. Costumbres que se habían perdido mucho. Bueno, pues para ir finalizando, ¿qué fechas tienen estipuladas para la Queremos hacerlo finalización para del libro? septiembre. Para septiembre. Sí. Antes o después de que se baje el Cristo de Eterno. Pues son fechas ya muy próximas. Son Sí. señaladas. Ten en cuenta que el 15 de agosto es mi cumpleaños, que cumplo 52 años el 15 de agosto. Ahí quieres tener Yo ya... nací el 15 de agosto de 1964. Hijo de Petro y de Pura. Estado civil soltero, profesión, jornalero, estudiante y poeta. Tetele de toda la vida. De la vida. Sí, porque yo nací aquí. Yo nací me acuerdo en los albores de mi infancia, cómo jugamos ahí en esa plaza, todos los compañeros que tú los ves hoy en día son tíos magníficos y buenas personas. Y claro, de todo ha habido en la viña del Señor, como dice el dicho, ¿no? Pero realmente lo más donde yo más me sentí feliz también fue en el hecho de la publicación del libro, el primer libro me pareció. Porque eso más bien es un libro un poco antológico. Cuaderno al viento. Es antológico, porque son recogidos al azar de un grupo de poemas que yo tenía guardados por aquel tiempo, en el año 97, que fue cuando lo publiqué. Lo hice la edición, ¿no? Lo edité para que publicarlo, para que llegue a la otra persona y lo lea y tal, ¿sabes? Dime, ¿puedo leer uno, declamar uno? Por supuesto. Uno que más o menos a mí siempre me ha llamado la atención, porque Por supuesto. cuando yo lo veo digo, coño, ¿cómo he podido hacer yo esto? Selecciona uno que tú consideres agradable para nuestros lectores y nuestros oyentes. Bueno, pues voy Juan a leer Sánchez. uno fechado en diciembre de 1995. Fe de vida. Morir de poesía es la auténtica gracia. Vivir atento a ese encuentro cordial con las musas, que apenas saben que urdes por ella la candente marca de tu sangre. Atento a la dulce llegada, a la salida bronce sin codicia, dando una revolada por los profundos tones que dar con tanto tenue con su risa. Dormir el sueño, abrigado en la angustia, pero vivo, muy vivo siempre. Así deben de ser tantos amantes que han besado la margen del silencio y han alejado su llantar juicioso, su cabecear de este mundo de brasa. Morir de poesía, morir enteramente de esa muerte natural que nos jacta, no nos conmueve, no nos convence, perdón. Así podemos ver de nuevo el día con los ojos más llenos de mañana, tan desnudos y vivos, o sin los ojos, mirando poesía, tu latir con el alma. Precioso, Juan Sánchez, muy bonito. Muy bonito.
muy bonito. Y uno más, si me permite. Venga, vamos a dedicar uno. Antes vamos a, para cerrar con la lectura de la siguiente poesía, la entrevista. Sí, puede ser, señor. Sí. Un último minuto, Emilia Guedes, sobre el trabajo en el que estamos trabajando ahora mismo de Juan Sánchez y un poco en general de la obra literaria y vida poética de Juan Sánchez. A modo de despedida, ¿qué nos dice? Vamos a escuchar a Emilia, Juan, Sí, perdón. para que a modo de despedida. El último libro llamado Prosa lingüística, pues en primer lugar está la prosa, que es abundante, pero que también refleja refleja tanto las enfermedades de Juan Miguel como la vida real, ¿no? Los sentimientos, las pasiones, los besos. Trata un poco habla sobre la vida, pero también sobre la muerte también. Tiene mucho de, perdón que interrumpa, tiene mucho de naturalidad. De naturalidad. Mucho sí. de naturalidad. Eso es importante. Tiene algo de sencillez. Bueno, pues si te parece, Juan, para Yo despedir la para entrevista. dedicarle una a ella. Ah, muy bien. Sí. Y a modo de conclusión le dedicamos esa poesía. Y muchas gracias, maestro. Muchas gracias por Gracias a ustedes. A ella. Deliciosa marea de los besos que sube, pleamar de los amantes, enumerados en la ardiente espera del bien que incendia el corazón. Estoy contigo y suena el gran silencio, ceremonial y eterno con tus brazos, que se enamoran de mi paz despierta. Contigo estoy, que llenas el vacío, una hora precisa donde busco afianzarme en la luz de tus cabellos, amante de mi vida, bello mundo. Una mujer que está maravillosa y que siempre será como ese río de luz que corre con su desafío de la luz de luna victoriosa. Eres mía, te quiero con dulzura, te amo en cada acto, en cada espera, en el invierno y en la primavera, en todos los espacios y los tiempos. A ti que llenas toda mi alegría. Preciosa, Tenemos muchísimas gracias. fechado en el marzo del 95. Preciosa, muchísimas Si gracias. quieres que te lea, si da tiempo que te lea lo más algo de ahora presente que lo escribí ayer, anoche. Venga, vamos a proceder a la lectura ya para, Sí, si te una parece, cosa breve. señor. Una cosa breve. para cerrar así la entrevista con la lectura de ese texto que es una poesía. Sí. A ver, bueno, sin las gafas puedo también. El legado de tu ser, oh grata mía, es enfático placer, la algarabía de unos ojos que saltan a mi encuentro y se desnudan en el cielo, mas se bebe la voz que quiere hablarte de conceptos sencillos. Fina ropa del color de los dioses, leve sueño que se posa en tus huesos y se despunta la mera soledad que ofrece todo, que da la cita entre el azar de la tarde, donde despierta el ritmo desde la poesía al universo claro, devorado en los ojos al trasteo de los sueños que buscan toda una celebridad y tan grande contento, a fe que tengo enamorados los ojos, y ante ti me levanto y verseo todo lo que quizás acontece en el pasto de la luz, mi nada tiembla y mis versos se tornan fervorosos. Precioso Juan Sánchez, muchísimas gracias, Emilia Guedes. Aunque nadie hoy mire, la gente no le gusta mirar el cielo, esto don me lo ha dado a mí el cielo. Y la musicalidad y los conceptos de mi madre. Precioso. Aparte de que yo fui yo no fui ni de la OGE ni de los Boy Scouts cuando era joven. Yo era de la juventud idente. Y tuve un maestro maravilloso que me decía, y una maestra, que me decía los libros que me tenía que leer para mi formación literaria y poética. La generación del 27, 98, la juventud entonces, que era un grupo religioso pero a la vez de cultura. Y resulta que lo llevaba Fernando Rielo, que Dios lo tenga en la gloria, y era una persona, escribió unos versos preciosos, místicos, maravillosos, y después Mariano José, después Mariano Feliu Casado, que vendía ciegos allí en Las Palmas, vendía a los ciegos ahí, y era una persona más noble y más humana que el carajo, un señor que me enseñó a mí mucho sobre la poesía y sobre... Ellos fueron mis maestros. Mariano Feliu, que murió en Madrid de un derrame cerebral, y Pilar Fuentes, una gallega, una señora gallega que era muy buena
me dedicaba a los libros para que yo me los leyera. Mira, léete para mi formación personal. Pues muchísimas gracias, Muchas Emilia, gracias, Juan Miguel. Buenos días. Gracias a Hasta una ustedes. próxima ocasión. Adiós. Gracias, señor. Gracias.